Ya se encuentra aquí en estudios el doctor Carlos Alza Barco, es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de momento está también ejerciendo la presidencia de la Comisión de Transferencia en el Ministerio de Cultura. Así que lo habíamos dicho, ya está aquí. La última vez estuvimos en contacto a través de la línea telefónica, él está en España, así que lo vamos a saludar. Muy buenos días, Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gloria, un gusto estar con ustedes y estar aquí en Radio San Borja nuevamente, gracias. Muy bien. Recuérdanos, ¿por qué estuviste en España en aquella ocasión? Sí, yo estaba invitado como profesor investigador en la Pompeu Fabra. Tienen un instituto que se llama Barcelona de Estudios Internacionales, que lo dirige el profesor Yacine Jordana y Joan Subirats, y con quien tenemos un convenio además en la Escuela de Gobierno para llevar a estudiantes de posgrado y de maestría. Habíamos estado con 54 alumnos en octubre y tuvieron la generosidad de invitarme como profesor investigador, así que estuve allá algunas semanas, casi un mes y medio, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy valiosa. De ahí nos contactamos, recuerdo, para hablar sobre las novedades electorales en ese momento que estábamos en pleno proceso ya de elecciones. Efectivamente, y vamos a hablar de ello. Hay algunas universidades en nuestro Perú que están potenciando mucho el trabajo de sus escuelas de gobierno y políticas públicas, sí. ¿No es así? Y en nuestro país, que estamos hablando tanto de la necesidad de reformas, de mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos, de hacer que ese Estado se fortalezca, porque no se trata de reducirlo, sino de fortalecer sus capacidades, pero el ser humano, la persona debe ser el centro, ¿no es así?, de atención. Muy bien, cuéntanos un poquito del trabajo que están haciendo en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica. Has dado en el clavo, creo, con esta frase de fortalecer el Estado. Nuestra frase usamos en la publicidad, en la información que damos de la escuela, usamos una frase que dice fortaleciendo al Estado para transformar el país. Y creo que es bien importante porque, por supuesto, la mirada es una mirada de un Estado que funciona, y funciona bien para el ciudadano, que funciona bien para el empresario, que quiere hacer empresa, que quiere invertir, que funciona bien para la comunidad indígena, para el pueblo indígena que quiere también que respeten sus derechos, para aquellos que quieren hacer cultura, para aquellos que quieren desarrollar actividades religiosas y creencias, para aquellos que quieren vivir en diversidad y reconocer su diversidad. Es un Estado que necesitamos funcione para todos y para todas. No está funcionando. Y yo creo que tenemos muchas limitaciones todavía en comparación a muchos otros países y no solo en comparación, a ratos creo que en estos temas no necesitamos mucho compararnos, sino más bien ver cómo vivimos, ¿no? Y creo que tiene que ver con el problema de la movilidad humana, en el tema del transporte, los problemas de la diversidad sexual que están hoy día en agenda y que no se han decidido todavía, y los asuntos que tienen que ver con la pobreza, con las desigualdades entre hombres y mujeres, que son temas críticos, con la ausencia de una política que fortalezca mucho más todavía a nivel local y regional la accesibilidad para las personas con discapacidad, el problema de la confianza. Mira, el informe de Proética decía hace poco, lo hicimos además, Proética, Escuela de Gobierno y Universidad Pacífico, de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico, y el informe decía que el 95% de personas no creen en nadie o en casi nadie. Tenemos un problema de credibilidad, la desconfianza se institucionaliza progresivamente en nuestro país, y esos son problemas donde un Estado necesitamos que funcione y funcione bien, prestando servicios y generando valor a través de estos intangibles que son la ciudadanía, la democracia. A eso está dedicado hoy día la Escuela de Gobierno de la PUC, y como tú bien dices, nuestra mirada es una en la que la persona es el centro de las decisiones del Estado, donde la política pública, la gestión, mira a las personas, hombres, mujeres, en sus diversidades, como como objetivo para poder prestar servicios que brinden efectivamente y realicen los derechos, los hagan vigentes. Yo creo que ese enfoque lo estamos incorporando en las políticas públicas, en la gestión, sin negar la discusión académica plural. Yo creo que eso es muy importante. Hoy día, ayer en realidad... Sin marginar a nadie, por supuesto. Así es, ayer respetamos la diferencia. Ayer recibimos la buena noticia, además de que SUNEDU nos ha enviado ya la resolución reconociendo nuestra licencia de funcionamiento. Es la universidad que tiene una licencia de funcionamiento hoy día por 10 años y que además reconoce nuestros programas, y estamos entonces en un proceso a punto de cumplir 100 años el próximo año ya como universidad, y la Escuela de Gobierno viene cumpliendo ese rol de
trabajar para funcionarios públicos, con funcionarios públicos, servidores públicos de todos los niveles y de todo el país. Hemos iniciado una labor de descentralización de la maestría en Ciencia Política y Gobierno. Pronto estamos anunciando ya la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, que es una nueva maestría para directivos públicos que vamos a dar a conocer pronto, y una serie de programas en seguridad ciudadana. El jueves tenemos un evento con la Comisión Andina de Juristas sobre políticas antidrogas. Estamos trabajando en temas anticorrupción. Es decir, hay una enorme y abundante labor que realizan los profesores y profesoras, los egresados y los alumnos de post y pregrado en temas de ciencia política con una mirada muy multidisciplinaria. Yo estoy muy contento, la verdad, y debo reconocer que el equipo además que me acompaña ha logrado en la Escuela de Gobierno un trabajo realmente estupendo y que va creciendo poco a poco, y en donde la universidad mejora progresivamente, porque creo que hay que ser también autocrítico siempre de reconocer aquellas cosas que necesitamos todavía fortalecer. Estamos en un férreo proceso de aumentar la investigación, las publicaciones. Tenemos a Stephanie Rousseau hoy día, una profesora canadiense que nos acompaña, que es investigadora, ella es coordinadora del área de investigaciones, y estamos haciendo un trabajo espectacular en eso también, que creo que va a dar buenos frutos muy pronto, ¿no? Muy bien, felicitaciones por el trabajo que están haciendo en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Has tocado un tema, Carlos Salza, que es el tema de la corrupción, ¿no? Y cómo podemos fortalecer a los funcionarios, el trabajo que hacen los funcionarios públicos, y porque no se trata también de castigar y castigar y castigar, la cosa es prevenir. Sí. ¿Cómo hacemos para prevenir el tema de actos de corrupción en todo lo que es el trabajo de los funcionarios públicos? El contralor Edgar Alarcón me parece que hizo un trabajo interesante para advertir de que algo estaba pasando. Quizás podemos cuestionar las formas, ¿no? Pero advirtió, pero el ministro del Interior saltó hasta el cielo y dijo, no, acá no hay ningún faenón. Pero es más, nadie habló de faenón, al contrario, todos deberíamos estar pendientes de lo que se está haciendo con nuestro dinero, el dinero de todos los aportados. Totalmente, yo creo que siempre los funcionarios públicos, yo he sido funcionario, servidor público durante varios años, he ejercido cargos de responsabilidad en el Estado, casi 10 años, y lo que puedo decir es que uno, cuando entra de funcionario, tiene dos responsabilidades claves. Una es manejar adecuadamente los recursos para lograr los objetivos frente a la población. Creo que ese es el principio de servicialidad, dicen los españoles, los argentinos, es clave para el Estado. Hay que servir al ciudadano, ese es el objetivo central. Vocación de servicio. Uno entra al Estado para eso, no entra para otra cosa. Y lo segundo es tener claridad de que la transparencia, el acceso a la información, la apertura y ser accountable, dicen los ingleses, ser responsable, siendo transparente y dando información y abriendo las puertas. Yo creo que uno tiene que abrir las puertas de sus cuentas, de sus propiedades, de sus reuniones, tiene que dar cuenta de qué trámites y qué procedimientos y qué negociaciones se están haciendo de la manera más abierta, porque eso es la única garantía de que el ciudadano realmente crea que en el Estado se están haciendo las cosas bien, si es que se están haciendo las cosas bien. Y entonces allí, tú me preguntas por la corrupción. Mire, es un tema que a mí me preocupa muchos años ya. Alguna vez en la Defensoría del Pueblo con Beatriz Merino llegamos a crear una unidad anticorrupción que sigue trabajando hasta ahora. Está ahí el doctor Eduardo Luna y varios más. Y me parece que es un tema clave para el país. ¿Qué es lo que, en mi opinión, hay que hacer? Uno es que estamos poniendo mucho énfasis en temas de la criminalización, la sanción. Y eso es importante, qué duda cabe, tener sanciones efectivas para quienes cometen actos de corrupción. Yo he llegado a pensar también que es importantísimo, inclusive, por ejemplo, aquel que comete corrupción en el Estado sea sancionado para siempre en el Estado. Muerte civil. Muerte civil, no debe entrar al Estado nunca más. Y eso es importante, no debe poder postular, ¿no? O sea, no debería poder postular. Debería haber una prohibición, pero eso no ha progresado. Porque creo que lo que necesitamos crear es una ética pública, y la ética pública tiene que estar establecida por acuerdo social, de aquellos principios básicos, y yo creo que el principio básico tiene que ser que quien entre al Estado es una persona que efectivamente cumple con la ley y por supuesto tiene la vocación además de hacer cumplir la ley. Y lo segundo es que esto no se arregla con un asunto entonces de crimen, hay que resolverlo con asuntos de política pública, de gestión pública, donde a veces un exceso de trámite nos genera el incentivo a que el ciudadano se salte la regla, porque es natural, alguien quiere resolverlo en más corto plazo, con menos tiempo y a menos costo. ¿Cómo es? Siempre es menos costoso. ¿Cómo es? Claro. La famosa palabra. Famosa interrogante. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo me apoyas? Así es. No
debería alguien llegar a ese nivel de aceptación de ese tipo de prácticas. Y ese es el tercer elemento que a mí me gusta poner siempre en la mesa. Son las dos caras de la corrupción. Son las dos caras, sí, ¿no? Totalmente. El ciudadano, el empresario y el funcionario que se deja corromper o que a veces también propone la corrupción. Pero luego hay un tercer elemento que es más social, que tiene que ver con lo que le llaman la tolerancia a la corrupción o el control social que no existe en nuestro país. Entonces yo veo que mi vecino, mi amigo, mi papá o mi hermano o mi hermana ganan o aparecen con un carro de último modelo, pero son profesores de colegio y ganan 2.000 soles. O sea, eso no es razonable y no soy capaz de levantar la voz y decir qué está pasando. Y yo creo que allí hay por eso este caso del Contralor y de los ministros me parece importante, porque yo creo que al contrario, hay que siempre estar alerta de qué está pasando. Y es la función del Contralor, es la función del Congreso cuando investiga, es la función de la Fiscalía, es la función importantísima de los medios, por eso la libertad de expresión tiene que ser garantizada, de que haya un nivel transparencia suficiente y de estar con el ojo agudo. Nelly Luna diría el ojo público, ¿no? Está atento a verificar qué es lo que está pasando. Esa es la función que tenemos los ciudadanos, pero que tenemos que hacerla también en nuestro entorno más próximo, con nuestros vecinos, amigos, alumnos, profesores, con todos. Has puesto el dedo ahí también, donde hay que poner la ciudadanía. Los ciudadanos. Todos son claves. Nosotros somos responsables. Por eso es que creo que el Perú requiere una revolución cultural. Y esa revolución cultural tiene que estar liderada sin duda por el Estado, a través de sus ministerios. Yo estoy ahora viendo el tema de cultura y eso me parece que es absolutamente fundamental. No se trata de un tema monumental, el tema de cultura no es un tema de solamente cuestiones artísticas que son valiosísimas. Yo no podría estar más interesado en eso porque me encuentro muy vinculado a los temas artísticos también, pero creo que además requiere la visión de que necesitamos una revolución cultural, un cambio que transforme las formas de vida de las personas y sus formas de ver el mundo y que nos haga mejores ciudadanos. Yo creo que ese debería ser el centro, el mensaje claro de una política que desde el Estado tiene que darse además de manera transversal en todos sus ministerios, en todos sus niveles. Quiero insistir en el tema que acabas de mencionar. No te puedo dar no te puedo pedir ni me puedes dar datos internos de todo el proceso del trabajo que están haciendo la Comisión de Transferencia y el Ministerio de Cultura, pero sí me gustaría saber ¿cuáles serían, en tu entender y a tu juicio, esos grandes lineamientos que hay que seguir en el tema de cultura? Yo creo, sí, estoy convencida que en el Ministerio de Cultura, Diana Álvarez Calderón ha hecho un trabajo importante y todo su equipo que la acompaña, muy valioso, incluso para en agencias del Estado manejar no solo el castellano, el español, sino también tener lenguas propias de las zonas y atender a la gente, ¿no? No lo podemos atender a un quechua hablante solo con castellano o con español. Es una forma de discriminarlo también. Pero, ¿cuáles serían esos grandes lineamientos para, digamos, integrarnos más? Porque el tema de racismo, y lo vuelvo a mencionar en nuestro programa, que es una forma de discriminación, está, pero sobre la mesa, y cuando a veces hablamos de ello, todos nos encrispamos y todos dicen, no, yo no soy racista, pero hay manifestaciones claras, o sea, lo tenemos en la piel. Sí. Mira, voy a contestar aquí como director de la escuela y como profesor, y alguien que viene trabajando estos temas de política pública, políticas culturales, y por supuesto el tema indígena, que es tan importante. Lo voy a mencionar a propósito de algo que me parece valioso. Este ministerio es un ministerio muy interesante porque tiene dos componentes claves, ¿no? El de el patrimonio y la industria cultural y el del tema indígena, que no hay que olvidar, el tema intercultural, que es mucho más que lo indígena, pero es intercultural. Y es muy valioso. Yo hice un trabajo con Gustavo Zambrano en algún momento, un profesor de la Universidad de Derecho, y nos involucramos en hacer una investigación gracias al financiamiento de Claxo, que nos dio una beca para investigar, y publicamos un libro que habla sobre cómo ha cambiado la institucionalidad indígena en el Perú. Hemos tenido primero una Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas, luego con Toledo llegamos a tener la CONAPA, luego INDEPA, y después de INDEPA hemos llegado a tener, después de muchos vaivenes además, porque INDEPA tuvo hasta rango ministerial y luego bajó al menor nivel. Y hemos llegado a tener un viceministerio de Interculturalidad, que en mi opinión es un elemento muy valioso porque empieza a marcar la línea de trabajo sobre lo que significa la interculturalidad, que es este proceso de intercambios de culturas y de reencuentros de culturas, que no es solamente tolerar al otro, sino además es aprender a leerlo y aprender aprendiendo de los demás, ¿no? Es interesante, este es un proceso de la interculturalidad, es también un asunto revolucionario, por eso creo que este tema de cultura y de la interculturalidad es valioso. Y por supuesto están ahí los temas indígenas, están los temas de afrodescendientes, el tema de la consulta, y tienes el otro lado, que es el lado del patrimonio, de las artes, ¿no? De la industria cultural.
yo siempre he pensado mucho tiempo cuando empecé a hacer teatro, además porque hice teatro y soy actor algún tiempo, he pensado que el arte siempre es muy transformador. La cultura tiene que ver con la transformación de las personas. Si hay algo que yo aprendí y usé y uso ahora en mis clases a propósito del teatro, por ejemplo, es el enorme poder que tiene para generar ciudadanía, una ciudadanía democrática. Yo creo que es transformador en ese sentido. Uno aprende, por ejemplo, a comprender bien lo que se dice. O sea, que es tan difícil. Uno ve el Congreso de la República y uno dice, ¿por qué tanta discusión si a veces lo que pasa es que están hablando de términos distintos? En el teatro no es posible eso. Tú tienes que aprender claramente qué dice el texto. Tú tienes que aprender a trabajar con el otro. Tienes que aprender a tomar decisiones en conjunto, a cooperar y colaborar con otro. No hay obra de teatro si no hay colaboración entre actores, director, productor. O sea, no hay. Y yo creo que eso, la UNESCO lo ha reconocido, además en un documento muy interesante que publicó justamente sobre esto, sobre las artes en la escuela. Hoy es el Día del Maestro y ojalá tuviéramos más maestros que empezaran a usar herramientas del arte, de la cultura, del patrimonio, del reconocimiento de la historia, de los archivos y de las bibliotecas, para poder lograr que el aprendizaje sea transformador y que la educación sea transformadora. Yo diría que hay algunas cuestiones claves. Una es la visión. Hay que construir una visión muy importante de lo que significa cultura, lo que significa la educación en el Perú. Creo que hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo. Yo creo que no hay que ser mezquino con lo que se ha hecho, y eso es bien valioso. Siempre lo he dicho y lo vengo repitiendo. Además, varios profesores lo han comentado también. Hay avances importantísimos en educación, que duda cabe. Hay temas que se han avanzado en interculturalidad. Hemos hecho cosas que no habíamos hecho en los últimos periodos, y siendo un ministerio muy nuevo, hay que reconocerlo. Hemos avanzado en la educación intercultural bilingüe. Hoy día tenemos enormes trabajos de reconocimiento de gramáticas, de publicaciones. Hemos trabajado en la salud intercultural. Hoy día tenemos, por ejemplo, el parto vertical, que hace un tiempo no estaba reconocido para las comunidades indígenas, porque en algunas zonas, muchos no sabemos, pero las mujeres dan a luz de pie, no lo hacen echadas producto de sus prácticas culturales. El Ministerio de Salud hoy día ha reconocido que eso, y lo ha protocolizado para poder lograr que se atienda con visión intercultural a la población femenina en regiones. Entonces, creo que hemos avanzado, pero hay mucho por hacer, y creo que al nuevo gobierno, al nuevo ministro, ministra que nombren seguramente en las carteras que correspondan, nosotros solo estamos aquí haciendo transferencia. Vamos a entregarle esto a quien el presidente y su equipo decidan, pero creo que es bien valioso pensar y reflexionar sobre esto, no ahora solamente a propósito de las elecciones ni de los cambios de gobierno. Creo que este es un tema que merece y amerita una discusión larga, en donde se involucre de manera participativa. Ha salido puntos de cultura ya en el Congreso. Es un gol realmente de la sociedad civil, porque son los que han empujado este tema, y reconozcamos entonces que la participación ciudadana y el involucramiento con los actores que hacen cultura, arte, que son indígenas, deben estar dentro del proceso de decisiones, ¿no? Coincidimos contigo, que no sea, Carlos Alza, solo materia de análisis o de entendimiento solo en esta época, porque nos vamos hacia el 2021, ¿no? Y debemos tener una visión clara hacia dónde estamos yendo como país, para juntar estos Perú que tenemos. Así es. ¿No? Y tenemos instrumentos. Hemos creado, por ejemplo, esto del Acuerdo Nacional. Yo, a mis alumnos de política pública, este foro es un foro importantísimo. Muchos dicen que está como aletargado, como sus decisiones no son vinculantes, entonces. Sí, pero creo que el Perú no le han dado las armas necesarias. Mira, yo creo que el Perú necesita espacios de diálogo, además, donde estemos todos y todas los actores y actrices del proceso, y que se nos escucha a todos. Y eso, el Acuerdo Nacional, hoy día lo dirige Javier Higuíñez allí como secretario del Acuerdo Nacional. Yo creo que es muy importante, porque es un espacio en el que permite establecer estas grandes políticas nacionales, que ciertamente son muchas. Cada gobierno elegirá cuáles prioriza y cuáles no, pero son parte de un proceso político donde podemos sentarnos a dialogar. El espacio de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que es un espacio también de sociedad civil. Hoy día, Federico Arnía es un trabajo interesante, pero además hemos logrado que en el MIDIS esta mesa sea además vigilante de los programas sociales. Eso es un proceso casi formalizado hoy día en el Estado, y que reconoce entonces que sociedad civil y Estado pueden trabajar juntos. Yo creo que el diálogo allí funciona. Y tercero, muy importante además, es que hemos logrado también, con mucha dificultad y creo que con mucha necesidad de avance todavía, establecer un plan bicentenario
que todavía es muy básico, que es una especie de draft, de borrador, sobre el cual yo creo que es buen tiempo para empezar a discutir y a debatir con todos y todas, de manera pública además y descentralizada. No hay que olvidar que nuestro país no es Lima, que nuestro país está en las regiones, que hay muchas personas en las diversas regiones del país, que hay autoridades que necesitamos convocar para conocer y comprender. Yo solo comento para terminar esta parte de la explicación. En la escuela hemos creado lo que se llama la Plataforma para la Reflexión Política, que lidera además el profesor Rolando Ames, es el que coordina el área. Y el profesor Ames ha logrado un efecto interesante, convocar actores de diversas tendencias, posiciones y sectores. Los sentamos a discutir sobre temas sin las cámaras, sin la necesidad de que haya, exposición mediática ni nada. Aquí nos sentamos a discutir temas y uno encuentra gente de derecha, de izquierda, de centro, empresarios, sociedad civil, académicos, periodistas, y de pronto en este espacio se empiezan a encontrar disensos, pero también muchos consensos y muchas cosas que de pronto no dirían fuera, pero que empiezan a recopilarse y construir. Yo creo que construir un país es algo fundamental, pero solo se puede hacer a través del diálogo, no hay otra manera, y es en lo que estamos totalmente comprometidos en la Escuela de Gobierno durante todo este tiempo, en el que hoy día, el Día del Maestro, además quisiera muy especialmente saludar, por supuesto, a todos los maestros del país, pero especialmente a los profesores, docentes de la Universidad Católica en general, pero muy especialmente a los de la Escuela de Gobierno, que vienen haciendo un trabajo realmente estupendo y del que me siento muy orgulloso, además de poder ayudar dirigiendo esta escuela a que ellos cumplan su misión docente. Muy bien, y también nosotros nos sumamos a ese saludo. Muchísimas gracias, Carlos Salza Barco, director de la Escuela de Gobierno Políticas Públicas, por tu presencia en nuestro programa. Nosotros también estamos enfrascados en construir, en apoyar con un granito de arena en nuestro programa en la construcción de este Perú que es el grande para todos. Debemos resultar beneficiados todos. 11:32 a.m. Vamos a despedir a Carlos Salza Barco, quien está ejerciendo, ya lo dijimos, la presidencia de la Comisión de Transferencia en el Ministerio de Cultura. Pausa y regresamos con más a Carlos Salza. Regresamos con más a Carlos Salza.